La tarde caía sobre Toledo, tiñendo las calles empedradas de un dorado suave. Caminaba con un propósito, decidida a pedir ayuda para una tarea que había postergado demasiado, arreglar el jardín. Las flores marchitas y la hierba crecida me recordaban el abandono en que había dejado muchas cosas de mi vida. Mi matrimonio, una rutina monótona, me había llevado a buscar algo más, algo que me hiciera sentir viva. Al llegar a la taberna del barrio, respiré hondo y entré. El aroma del vino y las tapas me envolvió. Me senté en una mesa apartada, esperando que alguno de los hombres que conocía se acercara. No tardaron en aparecer, 3 rostros familiares que siempre habían estado ahí, pero nunca los había mirado de la misma manera. Al principio mostraron interés pero también cierta reserva. ¿Acaso no veían lo que realmente necesitaba? ¿Necesitas ayuda con el jardín?, preguntó uno de ellos, su mirada curiosa pero cautelosa. Asentí sintiendo una chispa de emoción recorrerme al pensar en la posibilidad de conectar con ellos más allá de simples conversaciones. Mientras hablábamos sobre plantas y herramientas, uno de ellos se abrió un poco más. Estoy pasando por un momento complicado, confesó, su voz temblando ligeramente. Mi esposa y yo no hablamos como antes. Su sinceridad resonó en mí. En ese instante no solo era yo quien buscaba algo, él también anhelaba atención y conexión emocional. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo se detuviera. Compartimos risas y anécdotas, cada palabra era un pequeño paso hacia algo desconocido pero atractivo. Al despedirnos noté como uno de ellos me observaba con atención mientras salía por la puerta. Esa mirada hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. No era solo interés, era una conexión palpable que había estado ausente durante años en mi vida matrimonial. Regresé a casa sintiendo una mezcla de confusión y emoción. La noche se volvió larga mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Había algo en el aire esa tarde, un roce delicado entre lo prohibido y lo deseado. La idea de volver a verlos me llenó de inquietud y esperanza al mismo tiempo. Los días pasaron lentos hasta nuestra próxima reunión. La idea de trabajar juntos en el jardín se convirtió en un proyecto común que nos uniría aún más. Sin embargo, la tensión entre los 3 hombres era palpable, cada uno parecía tener sus propios intereses ocultos hacia mí. Cuando finalmente nos encontramos para discutir los planes del jardín, uno de ellos rompió el hielo con una confesión inesperada. Te admiro, dijo con sinceridad. Tienes una luz especial. El aire se volvió denso ante sus palabras, todos lo sentimos al instante. Antes de que pudiera procesar lo que significaban esas palabras para mí y para él, nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto impulsivo e inesperado. Me quedé paralizada por unos segundos mientras comprendía las implicaciones de ese beso fugaz. La confusión creció dentro de mí como una tormenta imparable, estaba atrapada entre el deseo y la realidad. Al despedirnos nuevamente esa noche, sabía que las cosas habían cambiado irrevocablemente entre nosotros 3. Algo nuevo había surgido entre risas compartidas y miradas furtivas, ahora debía decidir qué hacer a continuación sin perderme a mí misma en el proceso. La reunión se llevó a cabo en una pequeña taberna de Toledo, un lugar que solía ser acogedor pero que ahora parecía cargado de tensión. Al entrar, los 3 hombres ya estaban sentados en una mesa al fondo, sus miradas se cruzaron con la mía y un escalofrío recorrió mi espalda. La chispa del encuentro anterior aún estaba presente, pero ahora había un aire de expectativa que me hizo dudar. Me senté con ellos, intentando mantener la conversación ligera mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido. El ambiente era tenso, cada uno de ellos parecía estar compitiendo por mi atención. Uno de ellos comenzó a hablar sobre el proyecto que habíamos planeado, pero su voz se desdibujaba entre mis pensamientos. La conexión emocional que había comenzado a florecer se tornaba cada vez más complicada. ¿Qué te parece si dividimos las tareas?, sugirió uno de ellos, rompiendo el silencio incómodo. Asentí sin mucho entusiasmo, sintiendo cómo la presión aumentaba a medida que los hombres intercambiaban miradas sutiles entre sí. Era evidente que cada uno tenía sus propios intereses y expectativas respecto a mí. Mientras discutíamos los detalles del proyecto, uno de ellos se inclinó hacia mí y, con sinceridad en su mirada, confesó:
admiro tu valentía para pedir ayuda. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. En ese momento supe que no era solo un cumplido, había algo más profundo detrás de su admiración. La conversación continuó fluyendo, pero la tensión seguía creciendo. En un instante inesperado, mientras compartíamos una risa sobre un malentendido del pasado, nos besamos. Fue un roce fugaz pero electrizante, el mundo pareció detenerse por un momento. Me quedé paralizada nuevamente, atrapada entre la sorpresa y la confusión. Lo siento, murmuró él rápidamente, retrocediendo como si hubiera cometido un error irreparable. Pero yo no sabía cómo reaccionar, la emoción del beso me llenó de una mezcla de miedo y deseo. El resto de la reunión transcurrió en un silencio incómodo. Las palabras parecían vacías y mis pensamientos eran caóticos. Cuando finalmente nos despedimos, el aire estaba cargado de promesas no dichas y sentimientos reprimidos. Mientras caminaba hacia casa por las calles empedradas de Toledo, reflexioné sobre lo ocurrido. La vida cotidiana parecía tan lejana en comparación con las emociones intensas que había comenzado a experimentar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de mis acciones? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión cansada en su rostro. Su mirada se encontró con la mía y sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. La monotonía del matrimonio se hacía presente nuevamente como una sombra oscura. No me esperaba verte tan tarde, dijo él sin mucha energía. Su tono era neutral, pero había algo más detrás de sus palabras, preocupación o quizás desinterés. Tuve una reunión, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar el torbellino emocional dentro de mí. En ese momento comprendí que mi vida estaba cambiando drásticamente y que las decisiones que debía tomar no serían fáciles. Las conexiones prohibidas estaban afectando no solo mis relaciones con los hombres involucrados, sino también mi propio sentido del deber y la felicidad. El eco del beso resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Debía decidir qué camino seguir antes de perderme por completo entre mis deseos ocultos y las expectativas ajenas. El día siguiente se presentó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las nubes grises. Caminé por las calles empedradas de Toledo, sintiendo el peso de mis pensamientos. Cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones recientes. La confusión me envolvía, y me preguntaba si realmente estaba dispuesta a seguir adelante con esta nueva vida que parecía dibujarse ante mí. Mis encuentros con los hombres habían sido intensos y emocionantes, pero también complicados. Al recordar el momento en que nuestros labios se encontraron, una mezcla de alegría y temor me invadió. Nunca había sentido algo así, pero la culpa también empezaba a hacer mella en mí. ¿Era posible que todo esto me estuviera alejando de lo que realmente importaba? Decidí reunirme con ellos otra vez, buscando respuestas en sus miradas. El parque donde nos encontramos era un refugio de paz, alejado del bullicio de la ciudad. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras nos sentábamos en un banco, y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Mis palabras parecían flotar en el aire, cargadas de significado. Uno de ellos me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Estamos buscando algo más, respondió con voz suave. Su sinceridad me hizo sentir vulnerable, era como si pudiera ver a través de mí. La conversación continuó, pero cada respuesta parecía abrir más preguntas. La tensión entre nosotros crecía, y yo sentía como mi corazón se dividía entre la emoción que ellos ofrecían y la vida monótona que había llevado hasta ahora. Cada uno tenía su propia historia, su propia lucha que compartir, eso me hacía sentir conectada a ellos de una forma inesperada. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, comprendí que no solo buscaban atención, todos estábamos tratando de llenar vacíos que llevábamos dentro. La idea de dejar atrás mi matrimonio comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era posible encontrar felicidad al lado de estos hombres? La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En ese instante uno de ellos tomó mi mano suavemente.
No tienes por qué decidir ahora, dijo, sus ojos fijos en los míos como si intentara leer mis pensamientos. Pero la presión aumentaba dentro de mí, cada encuentro se volvía más emocional y menos lógico. La confusión crecía al pensar en lo que podría perder si decidía seguir este camino arriesgado. Al despedirnos, sentí su mirada intensa sobre mí nuevamente. Era como si supiera lo que estaba pasando por mi mente, una conexión silenciosa nos unía en ese momento tan frágil. Mientras caminaba hacia casa esa noche, la oscuridad envolvía la ciudad como un manto pesado sobre mis hombros. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mis dudas internas. El deber y el deseo luchaban dentro de mí con una fuerza abrumadora. La imagen del beso seguía presente, cada vez más difícil era ignorar lo que significaba para mi futuro. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? La respuesta no llegaba fácil y el dilema se tornaba cada vez más intenso. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión mostraba preocupación pero también resignación. Me miró fijamente mientras cerraba la puerta tras de mí. En ese instante comprendí que las decisiones estaban más cerca de ser inevitables. La mañana siguiente desperté con una mezcla de confusión y anhelo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto en tonos dorados. El eco de la noche anterior resonaba en mi mente, pasamos la noche juntos. Aquella frase se repetía como un mantra desafiando mis pensamientos más racionales. Mientras me preparaba para el día, no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. La rutina de mi vida diaria parecía tan distante como si perteneciera a otra persona. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi a una mujer que había estado dormida durante años, atrapada en un matrimonio que se había vuelto monótono y predecible. El desayuno fue un silencio incómodo. Mi esposo intentaba hacer preguntas sobre mis planes del día, pero sus palabras apenas llegaban a mí. La distancia emocional entre nosotros se sentía palpable. Cada bocado que daba era un recordatorio de lo que había encontrado fuera de nuestra relación, conexión, deseo y emoción. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo. El aire fresco me llenó de una energía renovada. Al pasar por las tabernas locales, el aroma del vino y las tapas me recordó los momentos compartidos con los hombres, risas ocultas y miradas cómplices que ahora me parecían más vivas que nunca. Mientras caminaba, recibí un mensaje inesperado de uno de ellos, sugiriendo que nos viéramos esa tarde. Mi corazón latió con fuerza al leerlo, la idea de volver a encontrarme con él despertó algo dentro de mí que creía perdido. Pero la sombra del secreto también pesaba sobre mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Al llegar al parque urbano donde habíamos acordado encontrarnos, la ansiedad me invadió. Me senté en un banco, rodeada de árboles frondosos y niños jugando a lo lejos. Las risas infantiles contrastaban con mi tormento interno. Cuando finalmente apareció, su mirada intensa me hizo sentir viva nuevamente. Tuvimos una conversación sincera sobre nuestras vidas y lo que cada uno buscaba. Compartimos historias y anhelos escondidos tras nuestras sonrisas cotidianas. En ese momento comprendí que no era solo yo quien buscaba algo más, él también estaba lidiando con sus propias crisis personales. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, la tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos y nuestros labios se encontraron en un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. El momento fue intenso pero breve, pronto nos alejamos uno del otro conscientes del riesgo que representábamos para nuestras vidas actuales. La realidad regresó rápidamente al presente, ambos teníamos compromisos familiares y expectativas sociales que cumplir. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del parque, una sensación inquietante me invadió nuevamente. La presión de mantener todo en secreto era abrumadora, cada encuentro se sentía como un juego peligroso donde las reglas estaban hechas para romperse. Al despedirnos, él tomó mi mano por un instante más largo del habitual antes de soltármela suavemente. «Esto no puede continuar así», dijo con voz grave. Su mirada reflejaba preocupación y deseo a partes iguales. Regresé a casa sintiendo el peso del dilema sobre mis hombros, cada decisión parecía llevar consigo consecuencias irrevocables.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esta búsqueda desesperada de conexión? La respuesta aún permanecía oculta entre las sombras de mis emociones contradictorias, mientras la noche caía sobre Toledo como un manto pesado lleno de incertidumbre. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo también estuviera reflejando mi estado de ánimo. La incertidumbre pesaba en mí mientras revisaba mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Sin embargo, el zumbido del dispositivo rompió el silencio, y al mirar la pantalla, vi su nombre. Mi corazón dio un vuelco. «Podemos vernos hoy», decía el mensaje. La invitación era directa y cargada de significado. El miedo a ser descubierta se apoderó de mí, pero también una chispa de emoción que había estado ausente por tanto tiempo. Decidí contestar afirmativamente, aunque sabía que cada encuentro complicaba aún más mi vida. Mientras caminaba hacia nuestro lugar habitual en una taberna local, la ansiedad me envolvía como una niebla densa. Los aromas familiares de vino y tapas llenaban el aire, pero no lograban calmar mi inquietud. Al llegar, lo encontré sentado en una mesa en un rincón apartado, su expresión seria contrastando con la calidez del entorno. «¿Cómo has estado?», pregunté mientras me sentaba frente a él. Su mirada se posó en mis ojos con intensidad. «Pensando en nosotros», respondió sin rodeos. «No puedo evitarlo». Su sinceridad me hizo sentir vulnerable y expuesta. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios incómodos. Pero pronto la atmósfera cambió cuando mencionó que había estado considerando buscar algo más serio con alguien más. Mi corazón se detuvo por un instante, la idea de perderlo me golpeó con fuerza. «¿Te gustaría que esto fuera algo más?», pregunté sin pensar, sintiendo cómo las palabras salían de mis labios como un eco de mis deseos ocultos. «No sé si estoy listo para eso», admitió él con franqueza, y su respuesta resonó en mí como una campana lejana. La tensión entre nosotros creció a medida que cada palabra parecía cargar un peso emocional que no podía ignorar. Al salir de la taberna, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre las calles empedradas de Toledo. Caminamos bajo el mismo paraguas, nuestras sombras fusionándose bajo la luz tenue de los faroles. La cercanía física intensificaba lo que ya era complicado emocionalmente. De repente sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje del tercer hombre. «Necesito hablar contigo», decía brevemente. Mi estómago se revolvió ante la posibilidad de que quisiera discutir lo que estaba sucediendo entre nosotros tres. «¿Quién es?», preguntó él al notar mi expresión alterada. «Nadie importante», respondí rápidamente sintiendo como una ola de culpa me invadía. La mentira salió con facilidad, pero dejaba un sabor amargo en mi boca. Mientras nos despedíamos bajo el paraguas, su mano buscó la mía y un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su contacto cálido. «Esto no puede seguir así», dijo otra vez, pero esta vez había una determinación en sus ojos que no podía ignorar. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes. Las palabras resonaban en mi mente: «No puedo seguir así». ¿Era posible encontrar una salida a este laberinto emocional? Cada decisión parecía llevarme más lejos de lo que alguna vez conocí como estabilidad. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con expresión pensativa. Algo dentro de mí supo que este momento podría cambiarlo todo. Al ver a mi esposo en la sala, una sensación de inquietud invadió el aire. Su mirada fija en el vacío parecía cargar con un peso que no podía ignorar. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en el silencio. «¿Todo bien?», pregunté intentando romper la tensión. Él levantó la vista y asintió levemente, pero su expresión no cambiaba. «Solo pensaba en algunas cosas», respondió con voz apagada. La conversación se desvió rápidamente hacia lo cotidiano, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. La imagen de los tres hombres y nuestras interacciones llenaban mi mente como un eco constante. ¿Qué estaba haciendo? Mi corazón latía con fuerza al recordar las emociones que había experimentado con ellos, esas conexiones que parecían tan reales y tan necesarias. Mientras hablábamos sobre trivialidades, una parte de mí deseaba gritarle sobre mis dudas y mis anhelos ocultos. La monotonía del matrimonio se sentía más pesada que nunca, y cada palabra que salía de su boca me recordaba lo distante que estábamos el uno del otro.
Esa noche, después de cenar, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo. El aire fresco me envolvía mientras pensaba en cómo había llegado a este punto. Las luces titilantes de las tabernas cercanas parecían burlarse de mi confusión. Necesitaba claridad. Al dar vueltas por el parque urbano, encontré un banco vacío y me senté. Recordé las miradas intensas de los hombres, como cada uno tenía algo único que ofrecerme: atención, comprensión y un sentido renovado de yo misma. Pero también sabía que cada uno esperaba algo diferente. ¿Qué quieres realmente?, me pregunté en voz alta, sintiéndome ridícula al hacerlo sola en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de uno de ellos, sugiriendo un encuentro esa misma noche. La emoción se disparó dentro de mí mientras consideraba la posibilidad: ¿debería ir? Pero inmediatamente pensé en mi esposo y en lo que significaría dejarlo solo otra vez. Sin embargo, antes de tomar una decisión, decidí regresar a casa. Al entrar, encontré a mi esposo todavía sentado donde lo había dejado, ahora con una copa de vino en la mano. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Claro, respondí sin saber qué esperar realmente. Comenzamos a hablar sobre nosotros. Él compartió sus propias inseguridades y soledad dentro del matrimonio. Cada palabra resonaba como un eco familiar y doloroso. A veces siento que estamos viviendo vidas separadas, dijo él con sinceridad. Mis sentimientos se agolpaban dentro de mí, quería consolarlo pero también quería ser honesta sobre mis propias luchas internas. Esa noche se tornó intensa, cada confesión nos acercaba más al abismo entre nosotros. Cuando finalmente callamos, la sala estaba llena de silencios pesados y verdades no dichas. La presión crecía dentro de mí al darme cuenta de que no podía seguir ocultando mi vida por más tiempo. Las decisiones pesaban como piedras sobre mi pecho mientras miraba a mi esposo a los ojos. Sabía que debía elegir entre seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar la realidad desgarradora que ambos estábamos viviendo. Y entonces llegó ese momento decisivo: necesitamos hablar seriamente sobre nuestra relación. Las palabras salieron antes de poder detenerlas, marcando el inicio del fin o quizás el renacer de algo nuevo entre nosotros. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un peso que no podía ignorar. Mi esposo me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblorosa. La tensión se hizo palpable entre nosotros, como un hilo delgado que amenazaba con romperse. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesitamos hablar sobre nuestra relación, repetí, intentando mantener la calma. La verdad se deslizaba entre mis labios y aunque era aterrador, había una liberación en ello. Él respiró hondo como si cada palabra que pronunciara pudiera tener repercusiones eternas. ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguien más?, cuestionó, su tono se tornó más agudo, casi acusador. No quería que mi infelicidad se convirtiera en un arma contra él, pero la sombra de mis encuentros pasados pesaba sobre mí. No es eso. No es solo eso, respondí, sintiendo cómo las emociones se mezclaban dentro de mí. Había amado a esos hombres por lo que representaban, una chispa de vida en medio de la rutina. Pero también sabía que había herido a quienes me habían brindado apoyo y compañía. La conversación se tornó más intensa, cada palabra parecía abrir viejas heridas. Siempre he estado aquí para ti, dijo él con voz quebrada. Y en ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas por más que solo el matrimonio. Había una historia compartida llena de momentos felices y tristes. En medio del enfrentamiento, recordé el malentendido reciente con uno de los hombres. Había sido una discusión sin sentido sobre un proyecto en el que ambos estábamos involucrados. Su reacción había sido desproporcionada y dolorosa. Nunca quise herirlo ni hacerle sentir menospreciado. La culpa me carcomía al pensar en cómo mis acciones habían afectado a todos. Lo siento si te he hecho sentir así, murmuré con sinceridad hacia mi esposo mientras sentía las lágrimas asomarse a mis ojos. No quiero seguir lastimando a nadie. Pero las palabras parecían vacías ante la magnitud del daño causado.
Él bajó la mirada y asintió lentamente como si estuviera procesando todo lo que le decía. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente con un tono resignado. Esa respuesta me dejó helada, no sabía si era un alivio o un presagio de algo oscuro por venir. Afuera, la luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que contrastaban con la frialdad del momento vivido en casa. Mis pensamientos vagaban entre los recuerdos de mis encuentros clandestinos y las promesas no cumplidas hacia mi esposo. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. Cada paso resonaba como un eco de mis decisiones pasadas, recordé los momentos compartidos con los hombres, risas en tabernas locales y conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Mientras caminaba, mi corazón latía desbocado al pensar en lo que podría perder si no tomaba una decisión pronto. La conexión emocional era intensa pero también peligrosa, cada hombre representaba un camino diferente y desconocido. Al llegar al parque urbano donde solíamos encontrarnos, sentí una punzada en el pecho al recordar esos instantes felices rodeados de naturaleza vibrante y colorida. Pero ahora todo parecía sombrío, la realidad se cernía sobre mí como una nube oscura. Era evidente que debía confrontar mis verdaderos deseos antes de perderlo todo. Sin embargo, cuando decidí regresar a casa para hablar nuevamente con mi esposo sobre nuestra situación, algo dentro de mí temía enfrentar las consecuencias finales de mis elecciones pasadas. El aire en el parque era fresco, pero mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Al acercarme a la fuente recordé las risas compartidas y las miradas furtivas que había disfrutado con los hombres. Sin embargo, ahora todo se sentía como un eco distante de lo que realmente anhelaba. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba en la cocina, preparando algo de comer. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando un ambiente acogedor que contrastaba con el torbellino en mi interior. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista. Su voz era suave, pero había un vacío palpable entre nosotros. Necesitamos hablar, respondí con firmeza. Él me miró por fin, su expresión cambiando a una de preocupación. ¿De qué se trata? Me costó encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba tiempo guardando. Finalmente logré articular, me siento sola en este matrimonio. He estado buscando algo que parece faltar. Su rostro se tornó serio mientras procesaba mis palabras. Yo también he sentido esa soledad, confesó al fin, sus ojos reflejando una tristeza que nunca había notado antes. Esa revelación me sorprendió, no era solo yo quien estaba atrapada en esta rutina monótona. La conexión emocional que pensaba haber perdido parecía estar presente también en él. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones. En ese momento comprendí que ambos habíamos estado navegando por aguas turbulentas sin darnos cuenta del dolor mutuo que llevábamos dentro. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo que el peso de nuestras elecciones caía sobre mí como una losa. Tenía ante mí dos caminos: seguir explorando lo nuevo y desconocido con los hombres o intentar reconstruir lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. El dilema me abrumaba, cada opción parecía tener sus propios riesgos y recompensas. Mientras pensaba en los momentos compartidos con ellos, no podía evitar sentir una punzada de nostalgia y deseo por lo que había encontrado fuera de casa. Tal vez deberíamos intentar buscar ayuda juntos, sugirió él después de un largo silencio. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco esperanzador, pero también me llenaron de temor ante la incertidumbre del futuro. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación. El timbre resonó como un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando. Mi corazón dio un vuelco al ver quién llamaba, uno de los hombres con quien había compartido mis secretos más profundos. ¿Contestarás?, preguntó mi esposo, su tono reflejando tanto curiosidad como inquietud. La elección era clara: responder podría abrir viejas heridas o cerrar puertas definitivamente. Tomé una respiración profunda mientras la llamada seguía sonando, cada timbre resonando como un tambor en mi mente atormentada. ¿Sería este el momento decisivo? ¿Podría arriesgarlo todo por algo incierto? Con la mano temblorosa sobre el teléfono, me enfrenté a la verdad: mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Sin saber qué decisión tomaría al final presioné aceptar, justo cuando el silencio se instaló nuevamente en la habitación.